Hola y muy buenas. Estamos en un nuevo video para el curso de Programación y Métodos Numéricos para la carrera de Ciencias Exactas de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a seguir viendo el tema de métodos numéricos y en particular en esta ocasión lo vamos a mezclar con lo que viene siendo hacer gráficas. En concreto, lo que vamos a hacer en este video va a ser integrar la órbita del planeta Tierra a partir de estas condiciones iniciales que nosotros ya tenemos aquí. Bien, vamos a hablar un poquito del método numérico que vamos a utilizar, que es el método de Verlet. Para eso vamos a ir a la poderosa Wikipedia para ver el método de Verlet. Aquí lo tenemos, algoritmo de Verlet para integración. Lo que hace el algoritmo de Verlet es básicamente resolver la ecuación de Newton, es decir, una ecuación en derivadas ordinarias de orden 2, y la resuelve directamente. Esto de aquí, al resolverse directamente, es mucho mejor que, por ejemplo, utilizar dos veces rungecuta, que es lo que la gente suele hacer para resolver la ecuación de Newton, ya que al resolverla directamente acumulamos muy poco error. Y nosotros nos vamos a basar solamente en lo que viene siendo el algoritmo, que es esta parte que dice ecuación 4. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros de todo esto que tenemos acá? Nos va a interesar toda esta expresión hasta este término que tiene el t cuadrado. Esto que tenemos aquí atrás, que dicen orden delta t a la 4, no es nada más que los términos de orden superior que no vamos a considerar para realizar la integración. O sea, mientras más precisa queramos que sea nuestra integración, términos de un orden mayor debemos ir considerando. En este caso vamos a considerar solamente hasta el orden 2, porque da unos resultados bastante buenos. Bien, entonces una vez ya teniendo esta formulita, y usted se fija, con esto vamos a aproximar la posición de x en t más delta t como 2 veces x en t menos x en t menos delta t más la aceleración que tenga la partícula o el cuerpo por delta t al cuadrado. Entonces tenemos que llevarnos absolutamente todas estas cosas hacia la programación y poder programarla. Entonces nos vamos a lo que viene siendo nuestro archivo. Cosa importante que se me olvidó comentarles al comienzo: vamos a trabajar con estas unidades de medida. Vamos a trabajar con unidades de medida de masas solares para masas, unidades astronómicas para la distancia y días para el tiempo. Aparte de eso, vamos a considerar nuestro sistema de referencia centrado en el Sol, es decir, el Sol va a estar en el 0,0 en nuestro sistema de referencia. Una vez dicho esto, vamos a comenzar definiendo nuestra función de Verlet, y aquí tenemos que ver los parámetros de los cuales depende. Para eso nos vamos a ir a la Wikipedia de nuevo, y como podemos observar, para aproximar la posición en t más delta t necesitamos la posición actual. Entonces vamos a devolvernos acá y vamos a poner la posición actual. Además de eso necesitamos la posición anterior, pues que esta es la posición evaluada en t menos delta t, en la posición anterior, la posición anterior. Además de eso necesitamos la aceleración, y también necesitamos el paso de tiempo que vayamos a estar dando, nuestro delta t, delta t. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a retornar? Vamos a retornar justamente esta expresión que tenemos acá. 2 veces la posición actual, 2 por la posición actual, menos la posición anterior, menos la posición anterior, más la aceleración por delta t al cuadrado, más la aceleración multiplicado por delta. Fíjese aquí una cosa importante. Aquí esto no me estaba autocompletando. Eso significa que aquí arriba escribí la variable mal. Fíjese, no puse delta, puse delta. Y eso de ahí es una cosa súper mala. Entonces acá
delta t, ahora que ya tenemos esto bien escrito, al cuadrado. Perfecto, ya con eso hemos puesto nuestra formulita de Verlet. Bien, ahora les voy a pasar a contar qué es todas estas cosas que tengo aquí abajo, ¿sí? Esta g, si usted se fija, este 6.67 por 10 a la menos 11, eso es justamente la constante de gravitación universal. ¿Por qué vamos a utilizar la constante de gravitación universal? Porque como vamos a estar integrando una órbita planetaria, sabemos que todas estas se rigen por la ley de gravitación universal, que es esta que tenemos escrita acá, está en la ley de la que propuso Newton. En concreto, nosotros nos vamos a tomar la forma vectorial de la ley de gravitación universal, porque de lo contrario, si tomáramos la fórmula que nos da el módulo, como siempre vamos a estar calculando módulos, eso de ahí no va a ser las correcciones en todos los ejes. Y por lo tanto, tenemos dos opciones. Bueno, en verdad hay tres opciones. Que la integración funcione bien y tengamos la órbita, que es el caso menos probable, porque no estamos considerando las contribuciones de cada eje, sino que estamos simplemente calculando el módulo del vector fuerza. La segunda opción es que esta cosa caiga, al ser esto un campo de tipo atractivo. Como pueden ver, aquí tiene el signo menos, que a nosotros nos dice que esto es un campo de tipo atractivo. O en último caso, que en vez de caer hacia el Sol, esto se aleje simplemente del Sol. Entonces, para evitar todas esas cosas es que vamos a utilizar la forma vectorial de la ecuación para considerar la contribución que tenemos en cada uno de los ejes. Entonces, si usted se fija, esta de aquí es mi formulita de la fuerza. Ahora, cosa importante, el Verlet no requiere de la fuerza. Fíjese, nuestro Verlet requiere de lo que viene siendo la aceleración, no la fuerza. Para eso podemos utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, acá simplemente es ponerse a pensar un poco cómo estamos calculando la órbita del planeta. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta M1 en este caso vendría siendo, por ejemplo, la masa del planeta, y la otra masa, la masa 2, vendría siendo la masa del cuerpo al cual está orbitando, por ejemplo el Sol, como va a ser el caso de nuestro programa. Entonces, como quiero integrar la órbita del planeta, la ecuación de Newton tengo que considerarla sobre el planeta, es decir, la fuerza que va a sentir el planeta va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración del planeta, que es lo que yo quiero. Entonces, si nos fijamos acá, simplemente para calcular la aceleración debería dividir esta fuerza por la masa del planeta. Con lo que la fórmula de gravitación universal me quedaría simplemente menos g, la constante de gravitación, por la masa del Sol. Recuerde que la masa del planeta se va a eliminar porque pasa dividiendo. Y bueno, todo esto dividido en la distancia que tengamos entre la Tierra, que va a ser la cosa que vamos a integrar al Sol, al cubo, multiplicado por el vector director que corresponda. Si estamos trabajando en el eje X, el vector director del eje X. Si estamos trabajando en el eje Y, el vector director del eje Y. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces acá podríamos definirnos una función que nos dé directamente la aceleración de esta expresión de aquí, considerando siempre simplemente la masa del Sol y ya no considerando la masa de la Tierra, porque esa se elimina. Entonces hagámoslo. Vamos a definir la aceleración del planeta. ¿Cómo? ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos la constante de gravitación universal, g, coma. Necesitamos también la masa del Sol. Entonces, masa Sol. También necesitamos la distancia que existe entre el Sol y el planeta, coma, distancia. También, y bueno, finalmente necesitamos los vectores directores. De hecho, voy a hacer una fórmula de la aceleración que va a retornar no solamente un número, sino que va a retornar una lista, donde en la primera posición voy a colocar la aceleración en el eje X y en la segunda posición voy a colocar la aceleración en el eje Y. Por lo tanto, necesito el vector director de X y necesito el vector director de Y. Dos puntos.
¿Qué es lo que nosotros vamos a estar devolviendo? Como aquí vamos a calcular dos aceleraciones, voy a hacer una aceleración para X y una aceleración para Y. Aceleración X va a ser igual, y vamos copiando la formulita, menos G, menos G multiplicado por, si usted se fija, la masa del Sol está en el numerador, por lo tanto acá ponemos masa Sol, ahí me autocompleta automáticamente Atom. Todo esto dividido en la distancia que tenemos al cubo, por lo tanto es distancia, ahí me autocompletó, al cubo, y como es el eje X, tengo que colocar el vector director de X, por lo tanto multiplicado por X. Lo siento, multiplicado por X, ahí estamos. Vamos a calcular ahora la aceleración en el eje Y, y esto va a ser igual a, si usted se fija, es exactamente lo mismo, solamente que tenemos que cambiar el vector director por lo que control Z, control C, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, lo copiamos y lo pegamos, y tenemos el cuidado de cambiar el vector director por el del eje Y. Finalmente vamos a retornar una lista. Si usted se fija, ahí puse los corchetitos de la lista, y en la primera posición voy a poner la aceleración en X, y en la segunda posición voy a dejar la aceleración en Y. Entonces, cuando yo en mi programa principal, en mi main, quiera acceder o quiera utilizar esta función aceleración planeta, voy a poder accederlo tal cual como si fuese una lista. Bien, una vez hecho esto, pasamos a explicar estas otras cosas. Fíjese, la constante de gravitación universal, que la tenemos acá, 6.67 por 10 a la menos 11, pero fíjese que ese valor que uno aprende, por ejemplo, en el colegio, este valor de aquí está expresado en unidades del sistema internacional, en el MKS. Y fíjese que nosotros acabamos de decir que vamos a utilizar como unidades de medida masas solares para la masa, unidades astronómicas para la distancia y días para el tiempo. Y si usted se fija, todas estas otras constantes que yo tengo acá son justamente el cambio de las unidades de medida. Bueno, ahí si ustedes quieren pueden corroborar las cosas, no lo voy a hacer en este video porque no tiene absolutamente ningún sentido, simplemente estoy cambiando de unidades de medida para que la constante de gravitación universal esté en estas unidades de medida, que es muy importante. Luego, fíjese, esto de aquí, de hecho lo podemos comentar, esto de acá es la constante de gravitación en las unidades naturales que escogimos. Este dt que tengo acá es mi paso temporal, es decir, es el paso de tiempo que yo voy a tomar para realizar la integración de Verlet. En este caso, como es 1, yo estoy midiendo el tiempo en días, este 1 representa un día de la órbita. Entonces, esto es paso temporal en días. Este xt t sub 0 no es nada más que la posición inicial que tenemos en x, ¿sí? La posición x evaluada en t0. Y si usted se fija aquí, estamos en 1. Como mi unidad de medida de distancia es la unidad astronómica, aquí tenemos a la Tierra fijada a una unidad astronómica del Sol. Entonces acá tenemos posición en x en unidades astronómicas. Lo mismo con esta velocidad, fíjese, la velocidad en x evaluado en t0, ¿sí? Acá estos son simplemente las condiciones iniciales de nuestro sistema. Esto de acá es la velocidad en x. Y ahora, importante, como las unidades de medida son unidades astronómicas para la distancia y días para el tiempo, esto está en unidades astronómicas por día. Entonces aquí vamos a poner UA por día. Ahora, fíjese, este x evaluado en t1. ¿Por qué necesito este famoso x evaluado en t1? Lo necesito porque el algoritmo de Verlet necesita dos posiciones. Fíjese, necesita la posición actual y necesita la posición anterior. Necesita dos posiciones de la órbita para poder hacer la integración.
Entonces por eso estamos calculando este xt1, y esto de aquí no es nada más que la típica formulita de la ecuación de itinerario que todo el mundo aprende en el colegio. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Entonces acá vamos a comentar que esto es la segunda posición requerida por Verlet. Y aquí tenemos exactamente el análogo para las cosas del eje Y, ¿sí? Tengo I evaluado ante 0, BI evaluado ante 0 e I evaluado ante 1. ¿Sí? Todo exactamente de la misma forma. Esto de acá son datos reales. Me contacté con un amigo que es astrónomo y me dejó estos datos. Así que, bueno, eso vendría siendo. Ya con esto tenemos nuestras dos funciones definidas, la función de Verlet, la función de aceleración. Tenemos todas nuestras condiciones iniciales ya listas y estamos listos para poder comenzar a realizar esta integración. Ahora, esta integración nosotros la vamos a ir realizando con un paso de un día. ¿Sí? Es decir, por cada iteración que nosotros hagamos, la órbita va a avanzar en un día terrestre. Así que, no sé, por ejemplo, vamos a considerar que queremos hacer la mitad del año, por ejemplo. ¿Sí? Un año tiene 365 días, entonces aproximadamente con unos 180 días estaríamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos iterar? Vamos a utilizar un ciclo for, porque ese es el ciclo que nos permite realizar iteraciones muy fácil. Entonces, for i in range, recuerde que este era el truquito que nosotros teníamos para iterar una cierta cantidad de veces. Poníamos for i in range, y aquí dentro del range poníamos la cantidad de iteraciones que queríamos. En este caso, como queremos 180, le ponemos 180. 2 puntos, nunca se le olvide el 2 puntos. Bien, ahora tenemos que empezar a calcular las cosas. Y para eso, una cosa importante que me faltó hacer aquí arriba es dónde las voy a guardar. Porque claro, las voy a calcular, pero tengo que guardarlas en alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear dos listas. Una, no sé, una lista de posiciones en X, por ejemplo, posiciones X, que va a ser una lista que, ojo, la voy a partir con estos dos valores que yo ya tengo. La voy a partir con el X evaluado ante 0 y la voy a partir con el X evaluado ante 1. Porque esos dos valores ya los conozco, así que los voy a partir agregando de inmediato a la lista. Y también voy a hacer exactamente lo mismo, posiciones en la posición, o sea, posiciones de Y. Y aquí en vez de agregar los valores que ya tengo de X, voy a agregar los valores que tengo de Y. Eso, y en la posición 1. Bien, ahora que ya tengo dónde guardar las cosas, vamos a comenzar a iterar en este ciclo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso número 1, voy a obtener las dos posiciones que yo tengo de mis listas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar, por ejemplo, el X actual, ¿sí? Si usted se fija, el X actual, X actual, no sería nada más que la última posición que yo tengo agregada a mi lista. Esa vendría siendo mi X actual para aproximar el siguiente. Y eso de ahí, como nosotros accedíamos a la última posición, era simplemente decimos el nombre de la lista y le pasamos como índice un -1. Eso de ahí accede al último elemento que tenemos en la lista. Luego vamos a ir a nuestro y actual y va a ser exactamente lo mismo, posiciones, pero con la lista de las posiciones en Y, en la posición -1, para obtener el último. Ahora, si el -1 obtiene la última posición de la lista, el -2 obtiene la penúltima posición de la lista. Por lo tanto, aquí vamos a hacer X anterior, va a ser nada más que posiciones en X en el -2. Ese de ahí es el penúltimo elemento de la lista. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo para Y. Y anterior va a ser igual a posiciones Y en la posición -2.
Con esto ya tenemos lo que viene siendo nuestro X actual, X anterior, Y actual, Y anterior. Bien, entonces ahora que ya tenemos estos datos, podemos, por ejemplo, calcular la aceleración, que es una cosa imprescindible para el algoritmo de Verlet. Fíjese, Verlet recibe la posición actual, la posición anterior y la aceleración, además de nuestro delta t. Entonces, como ya tenemos una función implementada para obtener la aceleración, simplemente la trabajamos. La aceleración del planeta, y aquí le vamos pasando los datos que requiere. Requiere la constante de gravitación universal, que ya la tengo calculada y la guardé sobre el nombre g. Así que constante de gravitación universal g, coma. La masa del Sol. Aquí tenemos que ponernos a pensar. Fíjese en las unidades de medida que estamos trabajando. Las masas las estamos midiendo en masas solares. Por lo tanto, la masa del Sol es simplemente 1, porque el Sol pesa una masa solar. El siguiente argumento que requerimos es la distancia, ¿sí?, a la cual nos encontramos actualmente de lo que viene siendo el Sol. Y eso de ahí simplemente lo podemos calcular con la típica fórmula de distancia. Vamos a decir que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Importante, fíjese, necesitamos poner una raíz cuadrada. Para eso voy a venir aquí al principio de mi código y voy a hacer un import de NumPy. ¿Sí? Recuerde que NumPy es el módulo numérico de Python, y con este tenemos muchas cosas, y dentro de las cuales tenemos todas las funciones matemáticas que nosotros necesitemos. Ahora, es muy usual que usted encuentre esta importación a NumPy con un seudónimo, es decir, un sobrenombre con el cual le vamos a llamar. Es decir, en vez de, no sé, por ejemplo, ahora que queremos la raíz cuadrada, deberíamos poner numpy.sqrt con el seudónimo que se le suele colocar, que es este, np. En vez de decir numpy.sqrt, deberíamos decir np.sqrt, porque este es el sobrenombre del nombre NumPy. Y eso es lo que vamos a realizar aquí. Vamos a decir np.sqrt de lo que viene siendo mi x actual, y esto al cuadrado, más mi y actual, y esto al cuadrado. Ya con esto tengo la distancia calculada, y por lo tanto puedo entregársela a mi función aceleración planeta. Distancia. Además, la función aceleración planeta de recibir constante de gravitación, masa del Sol y distancia, recibe ambos vectores directores. Ahora, los vectores directores vienen dados simplemente por la posición actual que tiene nuestro planeta. Vector director que va a tener el eje X va a ser donde esté el X actual, y el vector director que va a tener el eje Y va a ser donde esté el Y actual. Entonces esto de aquí simplemente X actual, y aquí tenemos Y actual. Ya con esto nosotros tenemos la aceleración del planeta, pero mucho cuidado aquí. Recuerde que esta aceleración planeta es una lista que tiene dos valores, la aceleración en X y la aceleración en Y. Eso de ahí es muy importante. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría separar estas dos cosas de la siguiente forma. Podría decir que, no sé, la aceleración en Y es igual a la aceleración del planeta, y fíjese, la aceleración en Y la tenemos en la segunda posición de mi lista, es decir, en el índice número 1. Y acá puedo hacer lo mismo para la aceleración en X. Puedo decir que de hecho voy a copiar toda esta línea, la copiamos, la pegamos, y acá simplemente cambio esto a la posición 0, porque es ahí donde tengo mi aceleración en X. Una vez que ya son conocidas estas aceleraciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a calcular nuestro Verlet. Por lo tanto, acá simplemente podemos poner así como x siguiente para calcular x siguiente, para calcular la siguiente posición en el eje X. Simplemente utilizamos Verlet,
Y ahora, como voy a calcular la posición en el eje X, necesito utilizar los valores de X, ¿sí? Entonces vamos viendo qué cosa recibe esto. Recibe la posición actual, que eso lo llamé aquí abajo X actual. Necesita también la posición anterior. Eso aquí lo llamé X anterior. También necesitamos la aceleración. Pero esta no es cualquier aceleración, es la aceleración del eje X. Por lo tanto, utilizo la aceleración del eje X. Luego de eso, necesitamos el delta t, que usted se fija, lo dimos aquí al principio. Este es mi paso temporal, delta t, o sea, dt, perdón, no delta t. Paso dt. Y eso de ahí ya vendría siendo el x siguiente. Ahora podemos calcular el y siguiente siguiendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Control C, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar abajo. Y ahora simplemente vamos a modificarlo. Como ya tengo, o como quiero el y siguiente, simplemente le pongo y siguiente. Como estoy calculando sobre el eje Y, en vez de ser el X actual es el Y actual. En vez de ser el X anterior es el Y anterior. En vez de ser la aceleración en X, es la aceleración en Y. Y ya está. Con esto ya tengo mi integración numérica realizada. El Verret ya está funcionando con esto. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir agregando todas estas nuevas posiciones a las listas de posiciones en las cuales vamos a guardar los datos. Por lo tanto, vamos a decir que posiciones x.append para agregar la posición que hemos agregado, o sea, que hemos calculado, perdón, posiciones x.append x siguiente y posiciones y.append y siguiente. Ya con esto nosotros estaríamos en condiciones de poder visualizar nuestros datos. De hecho, si quieren podemos probarlo realizando un print de ambas listas. No sé, print la lista posiciones X, por ejemplo. Y esto simplemente para probarlo lo vamos a hacer para, no sé, 10 iteraciones, ¿sí? 10 días. Vamos a imprimir posiciones X y vamos a imprimir posiciones Y. Vamos a guardar nuestro sketch. Vamos a abrir una nueva terminal y lo vamos a ejecutar con Python y el nombre del archivo, que en este caso se llama orbitatierra.py. Lo ejecutamos y como usted puede ver, aquí ya tenemos nuestras dos listas. La primera lista es la lista posiciones X, que parte en una unidad astronómica, lo siguiente es 1, y fíjese que aquí ya comienza a realizar toda la integración. Acá ya está comenzando a realizar toda la integración numérica también en el eje Y. Ahora, lo importante de este video es ver cómo graficar estos dos vectores, más que poder verlos en la consola. Y para eso tenemos que importar el módulo que nos va a permitir hacer esto. Ese módulo se llama de la siguiente forma, se llama matplotlib, y dentro de matplotlib existe algo que se llama pyplot, ¿sí? Import matplotlib.pyplot. Tiene que ser tal cual usted lo está viendo escrito en pantalla. Ahora, fíjese que esto de aquí es muy largo y por lo tanto lo vamos a importar con un seudónimo, es decir, le vamos a poner un sobrenombre. As, y este es el sobrenombre que todo el mundo le suele poner, PLT, de plot, supongo. Bien, una vez que ya tenemos importado el módulo que nos ayuda a nosotros a hacer las gráficas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, en vez de decirle, perfecto, imprímeme las dos posiciones, mejor le vamos a decir que las grafique. ¿Y cómo se le dice a Python que las grafique? Se le dice de la siguiente forma. PLT, porque es el lugar donde nosotros tenemos, o el nombre en el cual nosotros importamos matplotlib. Decimos .plot. El plot sirve para hacer un gráfico. Y aquí simplemente le damos las dos listas que nosotros queremos graficar. Yo quiero graficar posiciones en el eje X versus las posiciones en el eje Y. Ahora,
Esto de aquí no es suficiente por sí solo. Python va a hacer el gráfico interno, pero no nos lo va a mostrar. Tenemos que decirle explícitamente, por favor Python, muéstrame el gráfico. Y eso de ahí se logra con la instrucción plt.show. Fíjese que aquí el show es muy importante que tenga estos dos paréntesis porque es un método de Matplotlib. Una vez hecho esto, vamos a guardar el archivo con control S y lo vamos a ejecutar a ver qué es lo que sucede. Lo ejecutamos y si usted se fija, nos acaba de abrir un gráfico. Este de aquí vendría siendo la órbita de los 10 primeros días para nuestro planeta. Bien, ahora que vamos a estar simplemente viendo gráficos, podemos aventurarnos a realizar cosas un poco más arriesgadas acá. Por ejemplo, no sé, la mitad de la órbita aproximadamente, con 180 días. Guardamos esto y volvemos a ejecutar, a ver qué es lo que pasa. Y tenemos el gráfico más o menos de la mitad de la órbita. Bien, ahora qué pasa si nosotros queremos la órbita más o menos entera. Por ejemplo, 360 días. Guardamos el archivo. Una cosa muy importante, fíjese lo que acaba de pasar. Aquí la terminal no la puedo utilizar. ¿Sí? ¿Por qué no puedo utilizar esta terminal? Porque este gráfico de aquí aún está abierto. Fíjese que cuando yo lo cierre... lo siento. Fíjese que cuando yo cierre este gráfico, voy a poder reutilizar mi terminal. Va a aparecer mi prompt nuevamente. Lo cierro. Tuki. Y ahí tenemos el prompt disponible para poder ejecutar nuevamente. Vamos a realizar de nuevo la ejecución del programa. Y si usted se fija, tenemos la órbita ya enterita. Ahora, allí usted podrá notar algo raro, ¿sí? Si usted ha estado en algún curso de mecánica en el cual hayan visto más o menos cuál es el tipo de órbita que tiene la Tierra, uno sabe que la órbita de la Tierra no es una elipse, es más bien parecida a una esfera. O sea, a un círculo, perdón. ¿Sí? Es muy muy parecida a un círculo. Entonces, que esto nos dé así como una elipse, como un huevito, no está del todo bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted vea? Fíjese que la escala que tenemos en el eje X, ¿sí? Por ejemplo de 0 a 0,25, es ligeramente mayor que la escala que tengo en el eje Y, de 0 a 0,25. ¿Sí? Si usted le pone una regla en su pantalla, por ejemplo, va a apreciar que esta escala del eje X es ligeramente mayor. ¿Cómo arreglamos eso? La verdad no lo recuerdo, pero podemos buscarlo en Google. Siempre podemos buscarlo en Google. Nos vamos a Google, ponemos aquí Matplotlib igual Axis. De hecho, fíjese que Google me lo autocompleta porque debe ser algo que la gente busca mucho. Nos metemos a la primera página y fíjese, de hecho ahí tenemos el mismo problema que nosotros teníamos. Not equal looks like ellipse, equal looks like a circle. ¿Sí? Entonces esto es exactamente lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos esto. Vamos a buscar aquí en el código. Si usted se fija, acá hace muchas cosas y aquí lo tenemos. Fíjese, después de hacer el plot, le dice que los ejes tienen que ser iguales. plt.axis equals. Vamos a copiar este código, lo vamos a pegar. Luego de hacer nuestro gráfico, lo vamos a pegar. plt.axis equal. Vamos a cerrar este gráfico. Vamos a guardar el archivo, muy importante, si no esto no va a funcionar. Y vamos a volver a ejecutarlo. Perfecto. Ya con esto tenemos arreglado la escala. Y ya vemos que la órbita de la Tierra nos queda bastante más circular, lo cual nos tranquiliza bastante. Ahora, cosas importantes. Este gráfico, si usted lo ve, es un gráfico que estaría calificado como un gráfico re malo. ¿Por qué está re malo? Fíjese, no tiene ningún tipo de etiquetado en los ejes. No tiene un título, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo arreglar estas cosas. Y esto es simplemente poniendo más instrucciones. Por ejemplo, para poner las etiquetas de los ejes,
le ponemos PLT, todo lo que se haga de Matplotlib lo vamos a empezar con PLT, punto, y si quiero poner la etiqueta del eje X, le pongo X label, ¿sí? Tal cual como se diría como la etiqueta del eje X en inglés. Y aquí le puedo poner que esto es X medido en unidades astronómicas. Unidades astronómicas, ahí sí. Por favor, siempre que usted coloque etiquetas de un gráfico, coloque la unidad de medida. Eso es muy importante. Para el eje Y vamos a hacer lo mismo. PLT.Y label. Y esto de aquí podemos decir que es Y medido en unidades astronómicas. Y no sé, podríamos colocarle un título. PLT.title. Y esto de acá le podemos colocar, no sé, órbita terrestre. Guardamos nuestro archivo. Cerramos el gráfico para que nos suelte la terminal. Guardamos nuestro archivo y lo ejecutamos y ups, un pequeño error. Invalid sintaxis aquí. Perfecto. Aquí me está avisando que este argumento que yo le acabo de dar a la función está incorrecto, está erróneo. Y eso de ahí es muy cierto porque esto de aquí debe ser un string, ¿sí? Debe ser un texto, es decir, le vamos a poner las comitas, comita de string, y aquí también, todos los labels también tienen que ser strings. Comita de string, comita, y idealmente no poner esas comitas dobles ahí. Ciérrate comita, ya. La comita del string, acá la comita del string y eso ahí. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ejecutar. Nos fijamos que ahora no nos sale absolutamente ningún error y tenemos el etiquetado del eje Y, tenemos el etiquetado del eje X y tenemos un título para lo que viene siendo nuestro gráfico. Fíjese que adicionalmente en esta parte de aquí abajo tenemos muchas cosas, muchas herramientas para poder hacer. Por ejemplo, si nosotros pinchamos esta crucecita, podemos mover todo lo que viene siendo nuestro gráfico para poder visualizarlo mejor. Si pinchamos en la lupa, podemos hacer zoom a una cierta parte. Si pinchamos en lo que viene siendo esta casita, volvemos a la vista original. Y como ya aquí usted podrá imaginar, si le pinchamos al disquete podemos guardar la figura en alguna parte de nuestro computador. No sé, por ejemplo, yo lo quiero guardar en el escritorio, le pongo guardar en el escritorio, ya, figura 1.png, me convence el nombre, lo salvamos y si nosotros nos dirigimos ahora al escritorio, fíjese, está guardando la figura y ahí ya está guardada, figura 1.png, y ahí nosotros ya la tenemos totalmente utilizable para poder, por ejemplo, ponerla en algún informe o ponerla en algún látex, en alguna presentación, donde usted quiera. Bien, eso de ahí vendría siendo más o menos todo por esta sesión. Cualquier duda que tenga, no dude en consultar. Y ya va a venir un tutorial sobre lo que viene siendo la instalación de todos estos paquetes, ya sea de NumPy o de Matplotlib, que son cosas que van a necesitar para poder hacer estas cosas. Esto hay que instalarlo. No viene preinstalado con lo que viene siendo el computador. Así que bien, hasta luego.